Corea del Norte es un país envuelto en misterio y aislamiento, con una cultura y sistema político que lo hacen único en el escenario mundial. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, la nación ha mantenido una política de hermetismo que ha despertado la curiosidad global. Kim Jong-un, una figura enigmática, se educó en una institución prestigiosa en Suiza bajo una identidad falsa, presentándose como miembro de la embajada norcoreana. Sus compañeros de clase recuerdan su pasión por los deportes y su amistad con Dennis Rodman, el exjugador de la NBA, añade una capa más a su intrigante personalidad. La historia de Corea del Norte es una mezcla de tradición y modernidad. A pesar de su aislamiento, el país tiene una historia rica y compleja que se refleja en su cultura y forma de vida. Desde su fundación en 1948 por Kim Il-sung, el país ha seguido una ideología basada en el Juche, una filosofía de autosuficiencia que ha moldeado su desarrollo económico y social. Una de las curiosidades más notables de Corea del Norte es su calendario. Los norcoreanos no siguen el calendario gregoriano estándar. En su lugar, utilizan el calendario Juche, que comienza con el año de nacimiento de Kim Il-sung, 1912. Por lo tanto, en Corea del Norte, el año 2024 del calendario gregoriano es el año Juche 113. Este sistema de datación es un ejemplo de cómo la figura de Kim Il-sung sigue siendo central en la identidad nacional. El acceso a la información en Corea del Norte es extremadamente limitado. Los ciudadanos solo pueden acceder a unas pocas páginas web controladas por el gobierno, y el uso de Internet está restringido a la élite política y algunos académicos. En su lugar, los norcoreanos utilizan una intranet nacional llamada Kwangmyong, que incluye sitios web seleccionados por el gobierno y ofrece una versión muy limitada del contenido disponible en Internet. La vida cotidiana en Corea del Norte está marcada por una fuerte presencia del Estado en todos los aspectos de la vida. La propaganda es omnipresente, y los medios de comunicación están completamente controlados por el gobierno. Los norcoreanos son educados desde una edad temprana para venerar a sus líderes y adherirse a los principios del Juche. Los desfiles militares y los festivales masivos son comunes, y sirven como demostraciones de lealtad al régimen y de la fuerza del país. La economía de Corea del Norte es otra área de interés. Aunque es un país con recursos naturales considerables, incluyendo minerales como el carbón y el hierro, su economía ha sido severamente afectada por sanciones internacionales y una mala gestión interna. A pesar de estos desafíos, el gobierno ha intentado introducir algunas reformas económicas para fomentar la iniciativa privada en pequeña escala y atraer inversiones extranjeras, aunque con resultados limitados. Las tradiciones y costumbres norcoreanas también ofrecen una visión fascinante de la vida en este país. A pesar del control estatal, la cultura tradicional coreana sigue siendo importante. Las celebraciones de Año Nuevo y otros festivales tradicionales se mantienen, aunque a menudo están imbuidos de propaganda política. La música, la danza y las artes visuales son medios a través de los cuales se promueve la ideología estatal, pero también reflejan el rico patrimonio cultural del país. En términos de relaciones internacionales, Corea del Norte ha mantenido una postura desafiante. Su programa nuclear y las pruebas de misiles han generado tensiones con varios países, particularmente Estados Unidos y Corea del Sur. A pesar de las sanciones y la presión internacional, el régimen de Kim Jong-un ha continuado desarrollando su capacidad militar como una forma de asegurar su supervivencia y aumentar su poder de negociación en el escenario global. A nivel humanitario, Corea del Norte enfrenta serios problemas. La población sufre de malnutrición y acceso limitado a servicios de salud adecuados. Las condiciones de los derechos humanos en el país han sido objeto de críticas internacionales, con informes de violaciones graves y sistemáticas. Sin embargo, la información precisa sobre la situación interna es difícil de obtener debido al estricto control gubernamental sobre la información. Corea del Norte sigue siendo uno de los países más enigmáticos y cerrados del mundo. Su combinación de una historia rica, un régimen autoritario, y una cultura única hace que sea un objeto constante de fascinación y estudio. A pesar de los desafíos y la falta de acceso a información, cada fragmento que emerge del país contribuye a una comprensión más profunda de su compleja realidad. A medida que el mundo sigue observando, Corea del Norte continúa siendo un enigma, una nación donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras que pocas otras sociedades experimentan.
La división de Corea en dos naciones distintas, Corea del Norte y Corea del Sur, es una de las consecuencias más significativas del siglo XX, con raíces profundas en la historia de la Guerra de Corea y la geopolítica de la Guerra Fría. Este conflicto no solo ha dejado una huella imborrable en la península coreana, sino que también ha influido profundamente en la política mundial. La península de Corea fue unificada y gobernada por varias dinastías durante más de 1000 años antes de ser anexada por Japón en 1910. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945 llevó a la liberación de Corea, pero también al comienzo de su división. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir la península en el paralelo 38, con las tropas soviéticas ocupando el norte y las fuerzas estadounidenses ocupando el sur. Esta división, destinada inicialmente como una solución temporal, sentó las bases para la formación de dos gobiernos rivales. En 1948, surgieron dos estados separados, la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, bajo Kim Il-sung, respaldada por la Unión Soviética, y la República de Corea, Corea del Sur, bajo Shin Mo-rae, apoyada por los Estados Unidos. La diferencia en las ideologías políticas y económicas de los dos bloques de poder globales se reflejó en las estructuras de gobierno de las dos Coreas, con el norte adoptando el comunismo y el sur, el capitalismo. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó un ataque sorpresa sobre Corea del Sur, marcando el inicio de la Guerra de Corea. Este conflicto se convirtió rápidamente en una guerra internacional, con Estados Unidos y sus aliados luchando del lado surcoreano bajo el mandato de las Naciones Unidas, y China interviniendo en apoyo de Corea del Norte. La guerra fue devastadora, con millones de muertos y ciudades y pueblos reducidos a escombros. A pesar de los esfuerzos bélicos, ninguno de los bandos logró una victoria decisiva. En 1953, se firmó un armisticio que puso fin a los combates, pero no a la guerra en sí. Hasta hoy, técnicamente, ambas Coreas siguen en guerra, ya que nunca se ha firmado un tratado de paz. La línea de demarcación, conocida como la Zona Desmilitarizada, DMZ, se estableció cerca del paralelo 38 y sigue siendo una de las fronteras más militarizadas del mundo. La división ha tenido un impacto profundo en ambas naciones, llevándolas por caminos muy diferentes. Corea del Norte, bajo el liderazgo de la dinastía Kim, ha desarrollado un régimen totalitario basado en el culto a la personalidad, con una economía centralmente planificada y una fuerte orientación militar. La vida en Corea del Norte está marcada por el control gubernamental extremo sobre todos los aspectos de la sociedad, desde los medios de comunicación hasta la educación y la movilidad de los ciudadanos. La propaganda y la veneración de los líderes son omnipresentes, y la disidencia se castiga severamente. En contraste, Corea del Sur ha experimentado una notable transformación desde la guerra. Inicialmente gobernada por dictaduras militares, el país comenzó a democratizarse en la década de 1980 y ha evolucionado hasta convertirse en una de las economías más avanzadas del mundo. Corea del Sur es conocida por su tecnología de punta, empresas globales como Samsung y Hyundai, y una vibrante cultura popular que ha ganado seguidores en todo el mundo a través del fenómeno Hallyu, o la ola coreana. La sociedad surcoreana es dinámica y abierta, en fuerte contraste con la rigidez del régimen norcoreano. La separación también ha tenido profundos efectos en las familias coreanas. Durante la guerra, muchas familias fueron divididas, y desde entonces, las oportunidades para reunificaciones familiares han sido extremadamente limitadas. Las historias de hermanos, padres e hijos que no han visto a sus seres queridos en décadas son un recordatorio doloroso de las consecuencias humanas de la división. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de reconciliación y diálogo entre las dos Coreas, con diversos grados de éxito. Las cumbres intercoreanas han generado esperanzas de paz y reunificación, pero los avances han sido esporádicos y a menudo interrumpidos por tensiones y conflictos. Los esfuerzos diplomáticos internacionales, incluidos los encuentros entre líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, han intentado abordar cuestiones críticas como el programa nuclear norcoreano, pero el camino hacia una paz duradera sigue siendo incierto. La división de Corea no es solo un capítulo en los libros de historia, sino una realidad vivida por millones de coreanos a ambos lados de la DMZ. La guerra, la separación y las trayectorias divergentes de las dos naciones continúan moldeando la política, la economía y la vida diaria en la península coreana.
Mientras las esperanzas de reunificación y paz perduran, la historia de la división de Corea sigue siendo un poderoso recordatorio de los desafíos de la guerra y la complejidad de la reconciliación. Corea del Norte es uno de los países más aislados del mundo, y su reclusión ha creado una atmósfera de misterio que fascina e intriga a la comunidad internacional. Este aislamiento es resultado de una combinación de políticas gubernamentales estrictas, control de la información y una diplomacia caracterizada por la desconfianza y el conflicto. La falta de información verificada y la limitada interacción con el exterior alimentan innumerables mitos y especulaciones sobre lo que realmente sucede dentro de sus fronteras. Desde su fundación en 1948, Corea del Norte, bajo la dinastía Kim, ha adoptado una postura de autosuficiencia extrema conocida como Juche. Esta ideología, formulada por Kim Il-sung, el fundador del país, enfatiza la independencia política, económica y militar de Corea del Norte. El Juche se ha traducido en políticas que restringen severamente el comercio exterior, la entrada de información y las visitas de extranjeros. Este enfoque ha sido clave para mantener el control del régimen sobre la población y evitar la influencia extranjera que podría desestabilizar el gobierno. El control de la información es uno de los pilares del aislamiento norcoreano. El acceso a Internet está prácticamente prohibido para la mayoría de los ciudadanos, quienes solo pueden acceder a una intranet nacional limitada llamada Kwangmyong. Los medios de comunicación están completamente controlados por el Estado y sirven como herramientas de propaganda. Las noticias internacionales son filtradas y presentadas de manera que refuerce la narrativa oficial del gobierno. La entrada de información del exterior, como libros, películas y noticias, está estrictamente regulada y, en muchos casos, prohibida. Este aislamiento informativo ha permitido al régimen mantener una versión unificada y controlada de la realidad, minimizando el riesgo de disidencia. Las relaciones diplomáticas de Corea del Norte también reflejan su aislamiento. Aunque mantiene relaciones formales con un pequeño número de países, incluyendo China y Rusia, su interacción con la mayoría de las naciones es limitada y a menudo tensa. La política exterior de Corea del Norte se caracteriza por la desconfianza y la confrontación, especialmente con países como Estados Unidos y Corea del Sur. Los intentos de diálogo y negociación, aunque a veces prometedores, han sido interrumpidos por pruebas de misiles, programas nucleares y violaciones de acuerdos previos. Las sanciones internacionales impuestas en respuesta a estas acciones han aislado aún más al país, restringiendo su capacidad de comercio y acceso a recursos. El aislamiento de Corea del Norte tiene profundas implicaciones para la vida cotidiana de sus ciudadanos. La economía, fuertemente centralizada y dirigida por el Estado, ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la escasez de alimentos, la falta de infraestructura y la dependencia de la ayuda externa. A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la autosuficiencia, la población ha experimentado periodos de hambruna y privaciones. Las oportunidades de viaje e inmigración son prácticamente inexistentes para la mayoría de los norcoreanos, quienes están confinados dentro de las fronteras de su país. La percepción internacional de Corea del Norte está dominada por su secretismo y el comportamiento impredecible de su liderazgo. La falta de información verificable ha llevado a la proliferación de rumores y mitos sobre la vida en el país. Historias de campos de prisioneros, ejecuciones sumarias y abusos de derechos humanos son comunes, pero a menudo difíciles de confirmar debido a la naturaleza cerrada del régimen. Las visitas de extranjeros, aunque raras, suelen estar cuidadosamente orquestadas por el gobierno para mostrar una imagen favorable del país. Estos tours, limitados en su alcance y supervisados constantemente por guías oficiales, ofrecen solo una visión superficial de la realidad norcoreana. El liderazgo de Kim Jong-un ha continuado y, en algunos aspectos, intensificado el aislamiento del país. Desde su ascenso al poder en 2011, ha mostrado una mezcla de apertura limitada y consolidación del control interno. Aunque ha habido algunos intentos de reformar la economía y mejorar las relaciones exteriores, estos esfuerzos han sido esporádicos y a menudo revertidos por acciones provocadoras como pruebas de misiles y desarrollo nuclear. La imagen de Kim Jong-un en los medios internacionales es la de un líder impredecible y autoritario, lo que refuerza la percepción de Corea del Norte como un estado paria. El aislamiento también ha tenido un impacto en la cultura norcoreana. La propaganda estatal y el culto a la personalidad han permeado todos los aspectos de la vida cultural, desde el arte y la música hasta la literatura y el cine.
Las obras culturales suelen glorificar a los líderes y promover la ideología Juche, dejando poco espacio para la expresión individual o la crítica social. A pesar de esto, existen relatos de resistencia cultural y disidencia, aunque a menudo son reprimidos con severidad. El aislamiento internacional de Corea del Norte es una característica fundamental de su identidad como nación. Este aislamiento, cuidadosamente mantenido por el régimen, ha creado un entorno de misterio y especulación que sigue fascinando al mundo exterior. La combinación de políticas de autosuficiencia, control de la información y una diplomacia caracterizada por la desconfianza ha asegurado que Corea del Norte permanezca una de las sociedades más cerradas y enigmáticas del mundo. A medida que el país continúa su camino bajo la dinastía Kim, su reclusión sigue siendo un tema de interés y preocupación global. Corea del Norte, conocida por su riguroso aislamiento y su singular sistema político, también se distingue por su calendario exclusivo, el calendario Juche. Este sistema de datación no solo refleja la devoción del país hacia su fundador, Kim Il-sung, sino que también sirve como una herramienta para consolidar la identidad nacional y la cohesión ideológica. El calendario Juche, oficialmente denominado Calendario de la República Popular Democrática de Corea, se estableció en 1997 para conmemorar el 85 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung. En lugar de seguir el calendario gregoriano, utilizado en la mayor parte del mundo, el calendario Juche comienza el 15 de abril de 1912, fecha de nacimiento de Kim Il-sung, considerado el Sol de la Nación. Este día marca el año Juche 1, y a partir de entonces, los años se cuentan sucesivamente. Así, el año 2024 del calendario gregoriano corresponde al año Juche 113 en Corea del Norte. El uso del calendario Juche es omnipresente en la vida cotidiana de los norcoreanos. Se emplea en todos los documentos oficiales, registros y eventos importantes. Los libros de texto, los horarios escolares, las publicaciones gubernamentales y los periódicos utilizan el sistema de datación Juche, reforzando continuamente la relevancia de Kim Il-sung en la conciencia colectiva del país. Este enfoque contribuye a mantener la centralidad de su figura en la identidad nacional y perpetúa su legado a través de las generaciones. El establecimiento del calendario también simboliza la ruptura con el pasado colonial de Corea. Antes de su liberación en 1945, Corea había estado bajo ocupación japonesa durante 35 años. Adoptar un calendario propio y desvinculado del sistema occidental o japonés fue un acto deliberado para afirmar la soberanía y la independencia de la nación. El calendario Juche, por lo tanto, no es solo un sistema de datación, sino un emblema de resistencia y autodeterminación. Además de la importancia simbólica, el calendario Juche tiene un impacto práctico en la vida diaria. Todos los eventos importantes del país están fechados según este calendario, incluyendo celebraciones nacionales, aniversarios y conmemoraciones. Una de las festividades más destacadas es el Día del Sol, celebrado el 15 de abril en honor al nacimiento de Kim Il-sung. Este día es una de las festividades más grandes en Corea del Norte, marcada por desfiles, exhibiciones y actos de reverencia hacia el fundador de la nación. El calendario también se utiliza para marcar eventos históricos y logros del país. Por ejemplo, el lanzamiento exitoso de satélites o las pruebas nucleares importantes se registran con el año Juche correspondiente, reforzando la narrativa de progreso y autodefensa del país. Esta práctica asegura que todos los hitos importantes estén inextricablemente vinculados con el legado de Kim Il-sung y la ideología Juche. La implementación del calendario Juche no está exenta de desafíos y críticas. La mayoría de la comunidad internacional continúa utilizando el calendario gregoriano, lo que puede causar confusión y complicaciones en las interacciones diplomáticas y comerciales. Además, la naturaleza ideológica del calendario puede parecer extraña o innecesaria para los observadores externos. Sin embargo, para los norcoreanos, el calendario es un aspecto integral de su identidad nacional y una forma de honrar a su líder eterno. El uso del calendario también refleja la continuidad del culto a la personalidad en Corea del Norte. Kim Il-sung, su hijo Kim Jong-il y su nieto Kim Jong-un son venerados como líderes supremos, y sus acciones y enseñanzas son exaltadas constantemente. El calendario Juche es una extensión de este culto, manteniendo a Kim Il-sung presente en la vida diaria de los ciudadanos y reafirmando la legitimidad de sus sucesores. En el contexto educativo, el calendario Juche es una herramienta para inculcar la ideología estatal desde una edad temprana.
Los estudiantes aprenden sobre la historia del país y la importancia de los líderes a través del marco temporal del calendario Juche. Esta educación refuerza la narrativa oficial y asegura que las generaciones futuras continúen valorando y respetando el legado de Kim Il-sung. El calendario Juche es mucho más que un simple sistema de datación. Es un símbolo poderoso de la identidad norcoreana, una herramienta para perpetuar el culto a la personalidad y una manifestación de la ideología Juche. A través de su uso, Corea del Norte no solo honra a su fundador, sino que también afirma su independencia y resistencia frente a la influencia extranjera. Este calendario, profundamente arraigado en la vida cotidiana y la conciencia nacional, seguirá siendo una parte integral de la identidad norcoreana en los años venideros, reforzando la singularidad y la cohesión del país en un mundo cada vez más globalizado. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le dé me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. No te pierdas las increíbles curiosidades y maravillas que aún quedan por descubrir. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Corea del Norte, oficialmente conocida como la República Popular Democrática de Corea, posee una de las fuerzas armadas más grandes y robustas del mundo. Con más de 1 millón de soldados activos y aproximadamente 4.7 millones en la reserva, el ejército norcoreano representa casi una quinta parte de su población total de 25 millones de habitantes. Esta vasta movilización de recursos humanos subraya la centralidad de las Fuerzas Armadas en la estructura y la ideología del Estado norcoreano. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, oficialmente denominadas Ejército Popular de Corea, KPA, por sus siglas en inglés, se componen de diversas ramas, incluyendo el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Estratégicas de Misiles. El KPA no solo es una institución militar, sino también una organización política y social que impregna todos los aspectos de la vida norcoreana. Su papel es crucial tanto en la defensa del país como en la consolidación del poder del régimen. Desde su fundación en 1948, el KPA ha sido un pilar fundamental del Estado norcoreano. El fundador del país, Kim Il-sung, estableció las bases para un Estado militarizado que continuaron sus sucesores, Kim Jong-il y Kim Jong-un. La doctrina militar de Corea del Norte se basa en el concepto de Sonbon, o primero el ejército, una política que prioriza los asuntos militares en la vida política y económica del país. Esta ideología fue formalizada durante el liderazgo de Kim Jong-il y sigue siendo un principio rector bajo Kim Jong-un. El impresionante tamaño del KPA no solo se debe a la conscripción obligatoria, sino también a la movilización total de la población en apoyo de la defensa nacional. Todos los hombres norcoreanos deben servir en el ejército por un periodo mínimo de 10 años, mientras que las mujeres tienen un servicio obligatorio de hasta 7 años. Este servicio prolongado asegura una fuerza militar numerosa y altamente entrenada, lista para ser desplegada en cualquier momento. El equipamiento y la capacidad tecnológica del KPA han sido objeto de mucha especulación y preocupación internacional. Corea del Norte ha invertido significativamente en el desarrollo de sus capacidades militares, incluyendo armas nucleares y misiles balísticos. A pesar de las sanciones internacionales y las limitaciones económicas, el país ha logrado desarrollar y probar armas nucleares, consolidándose como una potencia nuclear en la región. Estos desarrollos han generado tensiones y han llevado a una serie de sanciones y medidas de contención por parte de la comunidad internacional. La estructura de mando del KPA está estrechamente vinculada al liderazgo político del país. Kim Jong-un, como líder supremo, ostenta los títulos de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, lo que le otorga un control absoluto sobre el aparato militar. Esta concentración de poder en una sola figura es un elemento central de la estabilidad del régimen y su capacidad para mantener un control férreo sobre la sociedad. Además del componente militar, el KPA desempeña un papel significativo en la economía y la infraestructura del país. Las unidades militares están involucradas en la construcción de carreteras, puentes y otras infraestructuras esenciales. Durante periodos de crisis económica, el KPA ha sido utilizado para mantener la producción agrícola y la distribución de alimentos. Este enfoque multifacético asegura que el ejército no solo defienda el país, sino que también contribuye a su desarrollo y estabilidad interna.
La cultura y la vida diaria en Corea del Norte están profundamente influenciadas por la presencia del KPA. La propaganda estatal glorifica al ejército y a sus líderes, promoviendo una narrativa de resistencia heroica y autosuficiencia. Los desfiles militares, las canciones patrióticas y las películas de guerra son herramientas clave para inculcar el orgullo nacional y la lealtad al régimen. La educación desde una edad temprana enfatiza la importancia del servicio militar y la defensa del país contra amenazas externas, perpetuando una cultura de militarismo y disciplina. A pesar de su tamaño y capacidad, el KPA enfrenta desafíos significativos. La economía norcoreana, afectada por sanciones internacionales y mala gestión interna, lucha por mantener y modernizar su equipo militar. Los recursos limitados y las restricciones tecnológicas han llevado a una dependencia de tecnologías obsoletas y a dificultades para mantener operativa una fuerza militar tan grande. Sin embargo, la creatividad y la resiliencia del KPA han permitido que el país continúe desarrollando capacidades estratégicas, manteniendo una postura de disuasión efectiva. Las relaciones internacionales de Corea del Norte están profundamente influenciadas por su enfoque militar. Las repetidas pruebas de misiles y armas nucleares han llevado a condenas globales y a un aislamiento diplomático y económico. Sin embargo, estas demostraciones de poder también han servido como herramientas de negociación, permitiendo a Corea del Norte extraer concesiones y ayuda económica a cambio de promesas de desarme o pausas en sus programas de desarrollo armamentístico. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte son mucho más que una institución militar. Son un componente integral de la identidad nacional y la estructura de poder del país. A través de su tamaño, influencia y capacidades, el KPA no solo defiende al país de amenazas externas, sino que también sustenta el régimen de Kim Jong-un y su visión para la nación. En un mundo cada vez más globalizado, el aislamiento y la militarización de Corea del Norte continúan presentando desafíos complejos y persistentes para la paz y la seguridad internacional. Pyongyang, la capital de Corea del Norte, es una ciudad que se distingue no solo por su arquitectura monumental y su diseño urbano meticulosamente planificado, sino también por su papel como la vitrina idealizada del régimen. Al explorar Pyongyang, ya sea a través de Google Maps o en una rara visita presencial, uno puede vislumbrar los esfuerzos del gobierno por proyectar una imagen de prosperidad, poder y orgullo nacional. Esta ciudad, con sus restaurantes, estaciones de metro, zoológico, parques botánicos y pista de hielo, es un testimonio de la visión norcoreana de modernidad y grandeza. Fundada hace más de 2000 años, Pyongyang ha sido reconstruida varias veces a lo largo de la historia, especialmente después de la devastación de la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Hoy, la ciudad es un reflejo de la ideología Juche y del culto a la personalidad que caracteriza al régimen. La arquitectura de Pyongyang combina elementos tradicionales coreanos con un estilo monumental socialista, resultando en una estética única que se despliega a lo largo de amplias avenidas y vastas plazas. Una de las estructuras más emblemáticas de Pyongyang es la Torre Juche, erigida en 1982 para conmemorar el 70º cumpleaños de Kim Il-sung. La torre, de 170 metros de altura, está coronada por una antorcha de metal que simboliza el espíritu Juche, la ideología de autosuficiencia que guía al país. Desde su plataforma de observación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, capturando la magnitud de sus monumentos y el rigor de su planificación urbana. El metro de Pyongyang es otra maravilla de la ciudad. Inaugurado en 1973, el sistema de metro no solo sirve como medio de transporte, sino también como refugio antiaéreo. Las estaciones están decoradas con lujosos candelabros, mosaicos y murales que exaltan los logros del régimen y la belleza del país. Cada estación lleva el nombre de conceptos revolucionarios, como Victoria y Gloria, reforzando la narrativa estatal en la vida diaria de los ciudadanos. En el ámbito de la recreación, Pyongyang ofrece una variedad de instalaciones que buscan proporcionar entretenimiento y promover el bienestar. El Zoológico Central de Pyongyang alberga una amplia gama de especies animales, y aunque su calidad ha sido objeto de debate, sigue siendo un destino popular tanto para los locales como para los pocos turistas que visitan el país. Los parques botánicos, como el Jardín Botánico de Pyongyang, muestran una impresionante colección de flora, subrayando el interés del país por la conservación de la naturaleza. La pista de hielo de Pyongyang es otra atracción notable. Situada en el complejo deportivo de Pyongyang, esta instalación refleja la pasión del país por el deporte y el bienestar físico.
Los eventos deportivos y las actividades recreativas son promovidos activamente por el gobierno como parte de su esfuerzo por fomentar una sociedad saludable y disciplinada. La gastronomía en Pyongyang también tiene su propia singularidad. Aunque la disponibilidad de ingredientes puede ser limitada debido a las sanciones y restricciones económicas, los restaurantes de la capital ofrecen una variedad de platos tradicionales coreanos. Algunos establecimientos han ganado cierta notoriedad entre los visitantes extranjeros, quienes comparten sus experiencias a través de reseñas en plataformas como Google Maps. Restaurantes como Okryu One, famoso por su naengmyeon, fideos fríos, son ejemplos de la cocina local que los turistas pueden disfrutar. Pyongyang también es conocida por sus eventos culturales y festividades. El Festival de Primavera de la Amistad de Abril, celebrado anualmente, atrae a artistas de todo el mundo y destaca la intención del país de mostrar su apertura cultural y fortalecer las relaciones internacionales a través del arte. Este evento, junto con otros festivales y desfiles masivos, refleja la importancia de la cultura y la propaganda en la vida de la ciudad. A pesar de la imagen idealizada que Pyongyang proyecta, es importante reconocer que esta ciudad está cuidadosamente gestionada por el gobierno. Las visitas de extranjeros están estrictamente controladas, y los itinerarios turísticos son minuciosamente planificados para mostrar solo los aspectos más positivos y monumentales del país. La vida cotidiana de los ciudadanos norcoreanos, marcada por restricciones y vigilancia, permanece en gran parte oculta a los ojos del mundo. Pyongyang es una ciudad de contrastes y simbolismos, diseñada para exhibir la visión y los logros del régimen norcoreano. Sus imponentes monumentos, infraestructura avanzada y actividades recreativas ofrecen una visión de la vida en Corea del Norte que está profundamente entrelazada con la ideología estatal y el culto a la personalidad. Aunque la experiencia de Pyongyang a través de Google Maps o una visita guiada puede parecer fascinante, es esencial considerar las complejidades y realidades subyacentes que conforman esta capital única y enigmática. La figura de Kim Jong-un no solo es la del líder supremo del país, sino también la de un prodigioso autor. Según las afirmaciones oficiales norcoreanas, Kim Jong-un habría escrito 1500 libros durante su tiempo como estudiante universitario. Esta asombrosa cifra es un claro ejemplo de la propaganda estatal utilizada para ensalzar las habilidades y logros de los líderes del país, consolidando así el culto a la personalidad que caracteriza al régimen norcoreano. La propaganda en Corea del Norte desempeña un papel crucial en la construcción y perpetuación de la imagen de sus líderes. Desde el fundador del país, Kim Il-sung, hasta su hijo Kim Jong-il y ahora su nieto Kim Jong-un, el régimen ha cultivado cuidadosamente un culto a la personalidad que exalta a estos líderes como figuras casi divinas, dotadas de habilidades y logros extraordinarios. La supuesta autoría de 1500 libros por parte de Kim Jong-un es una extensión de esta narrativa, diseñada para proyectar una imagen de erudición y sabiduría inigualables. La producción literaria atribuida a Kim Jong-un se presenta como una prueba de su devoción y capacidad intelectual. Estos libros, según la propaganda oficial, abarcarían una amplia gama de temas, desde política y economía hasta ciencia y cultura, demostrando su vasto conocimiento y su compromiso con el progreso del país. Sin embargo, es importante contextualizar estas afirmaciones dentro del marco de la propaganda estatal, donde la veracidad de tales declaraciones es secundaria frente a su impacto ideológico. El culto a la personalidad en Corea del Norte no es un fenómeno reciente. Desde los primeros días del régimen, Kim Il-sung fue exaltado como un líder revolucionario y un estratega militar sin par. Esta tradición continuó con Kim Jong-il, quien fue retratado como un genio en diversas disciplinas, desde la música hasta la cinematografía. En el caso de Kim Jong-un, la narrativa de sus logros literarios y académicos se ha sumado a la lista de atributos destinados a construir su imagen como un líder excepcionalmente dotado. La supuesta autoría de 1500 libros por parte de Kim Jong-un también sirve para reforzar la legitimidad de su liderazgo. En un país donde la figura del líder supremo es central para la estabilidad del régimen, cualquier recurso que fortalezca su autoridad y prestigio es esencial. Al presentarlo como un autor prolífico y un intelectual, el régimen busca cimentar la percepción de que Kim Jong-un está altamente capacitado para guiar al país y resolver sus desafíos. La propaganda en torno a los logros de Kim Jong-un no se limita a su producción literaria. Desde su ascenso al poder, ha sido presentado como un estratega militar brillante, un diplomático hábil y un reformador económico.
Los medios estatales de Corea del Norte están llenos de relatos sobre sus visitas a fábricas, granjas y unidades militares, donde imparte sabios consejos y toma decisiones cruciales. Estas historias, aunque difíciles de verificar de manera independiente, contribuyen a la construcción de su imagen como un líder todopoderoso y benevolente. El control de la información en Corea del Norte es un factor clave que permite la propagación de estas narrativas. Los medios de comunicación están completamente controlados por el Estado, y cualquier disidencia o crítica está severamente castigada. En este entorno, las afirmaciones sobre los logros de Kim Jong-un pueden difundirse sin cuestionamientos, y la población es constantemente bombardeada con mensajes que exaltan su grandeza. Esta monopolización de la información es esencial para mantener el culto a la personalidad y asegurar la lealtad y obediencia de los ciudadanos. Además de su impacto interno, la propaganda sobre los logros de Kim Jong-un también tiene implicaciones internacionales. Al proyectar una imagen de fortaleza y competencia, el régimen busca influir en la percepción global de Corea del Norte y su liderazgo. La narrativa de Kim Jong-un como un autor prolífico y un líder ilustrado puede servir para contrarrestar las críticas externas y fortalecer la posición del país en la arena internacional. A pesar de las afirmaciones grandiosas, es crucial abordar estas narrativas con un escepticismo fundamentado en la comprensión del contexto propagandístico en el que se originan. La figura de Kim Jong-un, al igual que las de sus predecesores, está envuelta en un halo de mitos y exageraciones diseñadas para fortalecer el régimen. La realidad detrás de estos mitos es difícil de discernir, dada la opacidad y el control extremo sobre la información dentro del país. La imagen de Kim Jong-un como un autor prolífico es un componente más del complejo sistema de propaganda y culto a la personalidad en Corea del Norte. A través de la atribución de logros extraordinarios, el régimen no solo busca consolidar la autoridad de su líder, sino también inspirar lealtad y admiración entre la población. Si bien estas afirmaciones deben ser vistas con un sano escepticismo, no cabe duda de que desempeñan un papel crucial en la estrategia de control y legitimación del régimen norcoreano. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Hasta la próxima.